pero simplemente la incorporó. La Biblia dice, antes de tiempo, ¿quién gobernará? Ahora, muchos críticos han dicho, increíble, pero seguramente Daniel debió haber vivido después de los eventos. La Biblia está equivocada. ¿Sabe que la Biblia ha sido reivindicada en ese punto? Porque los rollos, los pergaminos del Mar Muerto, tienen porciones del libro de Daniel donde cambia de aramaico al hebreo. Y ese pequeño pedazo está allí. Y cuando ellos estudian el aramaico, que creían ser aramaico reciente, lo que encontraron en los rollos pergaminos del Mar Muerto es que el aramaico utilizado era el de los medo-persas. Entonces, el libro de Daniel comprueba los acontecimientos de su época y después sigue comprobando los acontecimientos que están descritos en él. Entonces, fue descrito antes de los acontecimientos. Usted no puede tener razón sobre la Biblia, no puede. Entonces, este gran poder de Roma vino a destruir. El historiador Charles Rowling dice, ellos, los romanos, tomaron indistintamente todas las provincias y reinos y extendieron su imperio sobre todas las naciones. En una palabra, ellos empezaron su expansión sin ponerse límites. Los únicos límites eran los desiertos y mares que no les permitían pasar. Historia Antigua, volumen 4, 79. Entonces, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, Roma, la monarquía de hierro, gobernó suprema. Ahora, hay dos piernas de hierro. Eso es interesante. Roma fue dividida en dos partes, el imperio del este y el imperio del oeste. Y el emperador, por muchos años, después de Constantino, gobernó desde el este del imperio en bizantino, y él gobernó todo el reino. Pero la Roma del oeste siguió otro camino. Y esta es una historia muy interesante que tenemos acá. Lo que vistes, dice en Daniel 2:41, de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Entonces, ¿hay elementos de Roma en los pies y los dedos, sí o no? Claro que sí. Todavía Roma está ahí. El hierro todavía está ahí. El hierro no ha sido eliminado. ¿Será este un reino dividido? ¿Está el mundo tratando de restaurar el Santo Imperio Romano? ¿Sí o no? ¿De qué se trata la unificación de Europa? ¿Ha pensado en eso? Entonces, este será un reino dividido. Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Ha comprobado la historia que las naciones de Europa eran a veces fuertes y a veces débiles? Y a veces uno gobernaba un país y después otro. ¿No fue una vez Alemania la más poderosa y después Francia y después Inglaterra? ¿Sí o no? ¿No gobernaron los daneses por un tiempo, etcétera, etcétera? ¿No era acaso el imperio austríaco poderoso por cierto tiempo? Claro que sí. Entonces la historia ha comprobado que eso es correcto. Jeremías 18:6, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Estos reinos quizás sean arrogantes, pero serían reemplazados, serían divididos. Y serían divididos en 10. Eso es lo que la Biblia dice. Habría 10 dedos que vendrían. Ahora, estos 10 dedos son muy interesantes. ¿De dónde se levantan estos 10 dedos? ¿De dónde salen? ¿En el imperio del oriente o del occidente? Una pregunta muy importante. Y la Biblia nos dice muy claramente que se levantaron del imperio occidental, del oeste, y que el imperio del oeste occidente ejercería una influencia sobre el mundo entero. ¿El imperio del oeste, el occidental, ejerce su influencia sobre el mundo entero, sí o no? Claro que sí. Es el conocimiento y sabiduría europeos que han sido transportados al mundo entero. Fueron los europeos que conquistaron a Sudamérica. Es de las naciones de Europa occidental que los Estados Unidos y Canadá y todos sus componentes se integraron a esa sabiduría, esa filosofía. Es la ideología del occidente que viene de Europa del oeste y que está controlando los eventos del mundo. Las superpotencias de hoy, todas
todas pueden comprobar sus orígenes filosóficas a Europa Occidental. Entonces, ¿quiénes son estos anglosajones, los francos y los alamanes y los lombardos y los ostrogodos y los érulos, los burgundios, los visigodos, los suevos y los vandales? ¿Quiénes son? Entonces, esta es la división del imperio de Europa Occidental. Y note que hay una nación muy interesante por aquí, la cual ahora es escondida como los ostrogodos. Y luego hay otra nación por aquí, la cual es conocida como los visigodos. Había los burgundos y había los francos. Y los anglosajones y los francos y los romanos tuvieron una alianza muy fuerte en una etapa de la historia. Los ostrogodos y los visigodos tenían una religión un poco diferente que el resto de Europa. Y hubo muchas guerras que fueron peleadas sobre este asunto. Entonces los alamanes hoy son los alemanes son los remanentes de los alemanes, los suizos son los burgundios, los franceses son los francos, los italianos son los lombardos, los ingleses son los sajones, los portugueses son los suevos, los españoles son los visigodos. Pero 3 de ellos, los érulos, los vándales y los ostrogodos, son extinguidos. Desaparecieron. Se los quitó del mapa. Los ostrogodos, los últimos en desaparecer, una nación muy poderosa que controlaba todos los eventos en Roma, gobernaron sobre Roma misma. Los visigodos estaban en España y tenían una religión un poco distinta. Hubo muchas guerras peleadas en España. España fue dividida, terriblemente dividida, en la mitad entre el norte y el sur. Y hubo derramamiento de sangre terrible en España. Pero los érulos y los vándales y los ostrogodos fueron totalmente destruidos. La historia trata de decirnos que estos 3 pueblos fueron destruidos porque tenían una filosofía ariana, que significa que ellos propagaban la idea de que Cristo no tenía divinidad y que por eso fueron destruidos. Pero solo tenemos información de una fuente. Todos sus escritos, todo lo que escribieron fue destruido. Todas sus librerías han sido destruidas. Así que realmente no sabemos en qué creían. De hecho, los ostrogodos probablemente recibieron su religión de Palestina y tenían una forma muy pura de cristianismo basado en la Biblia. Y es por eso que fueron destruidos. Pero no tengo tiempo para entrar a ese punto. Eso tomaría toda una conferencia, unas cuantas conferencias solo para este asunto. Así que concentremos en esta profecía. Así que como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces, originalmente cuando Roma cayó fue dividida en 10 partes. 3 de ellas fueron finalmente destruidas. Y hoy tenemos lo que queda. Y estos se mezclarían por alianzas humanas. Tratarían de reunirse por endogamía, matrimonio entre parientes. Pero se unirían el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Pero no se unirían el uno el otro. Entonces tuvimos grandes reyes de Europa tratando de reunir a Europa por medio de casamientos. Y por eso tuvimos a la reina Diana y al rey Federico tratando de hacer lo imposible para juntar a naciones. Así que aquí está el castillo de Federico en Dinamarca, donde los famosos reyes y reinas gobernaban.